Ahí estamos grabando, creo. Hacia la nube, no sé a cuál nube, pero se está grabando. Moisés, ¿y mi Séfora dónde Está en anda? las nubes, más bien. Señor, ¿Y mi Bueno. Séfora dónde anda? Joaquín Antonio Berrío, acá. Buenos días. Señor presente. Ah, hola, Jenicita. presente. Eufrasio Cuesta, Presente, presente. presente. Reinaldo Rojas, Chavarría presente. Echavarría, perdón, sí, señor. Ush. José Hombre, Holgorio, Presente. presente. Santiago Alfredo, No se ha conectado. sí, señor, ahí está. Presente, ¿Está? presente, presente. Oh, ahí Marco está. Tulio, no se ha conectado. Marco me llamó. Carlos Alberto, Presente. José Alberto, Oh, oh. Lozano y Rozagante Sergio, Lancero, Martínez William Enrique, Igual. Carlos Armando Mayorga, Presente. Luis Eduardo Serrano, Señor. Luis Eduardo, sí, Pedrito. John Álvaro Presente. Bien, John. y Pedro Antonio Valenzuela. Acá está la media Asiste, naranja. asiste Lady D en su representación. Sí. Está trabajando. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, arranquemos. La idea de hoy es que podamos repasar un poco el material que hemos recibido. Vamos a ir leyendo página por página. Si ustedes quieren, yo les voy dando la palabra y escuchamos que vaya leyendo uno por uno. Bueno, Sí, señor. entonces podemos empezar con don Joaquín Antonio. Tan bonito. Sí, pastor. Introducción general. Cállese. Introducción general a Imperio Romano en la época de Pablo. Primero, cronología. Segundo, situación del imperio. Social, religiosa, ideologías. La B, judaísmo. Primero, palestinense. Segundo, diáspora. Tercero, grupos especiales. Segundo tema, San Pablo. Seguimos en Paco, San Pablo. si quieres, Señor, pásate a la ahorita- otra hoja. Pásate a la otra hoja. Ok, ok. Entonces, a la Introducción general. Introducción. al Imperio Romano. Primero, cronología general. Las fechas nos ubican dentro de la secuencia de la historia. Antes de Cristo, en el año 63, Pompeyo toma Jerusalén sin destrucción, pero sí con sometimiento. En el 54, el templo es saqueado. En el 48, César vence a Pompeyo y este huye a Egipto y muere. César unifica el imperio. En el 44, César es asesinado. El imperio se divide. Marco Antonio queda con Alejandría, Siria, Palestina. Vive en Alejandría. Octavio queda con Italia y todo el norte del imperio vive en Roma. En el año 31, Octavio derrota a Marco Antonio en Asia. Este huye a Egipto. Suicidio de Cleopatra. Egipto queda provincia de Roma. En el 29, el Senado le da a Octavio el título de Augusto, divino. De hecho, es Augusto quien gobierna. En el 19, Herodes, aliado de Roma, unifica Palestina. Construye el templo, Cesarea y la Torre Antonia. En el año 12, Augusto le da el título de Pontifex Maximus. Empadronamiento, Lucas 2:1. Las legiones romanas se extienden por el imperio desde Roma. Se nombran gobernadores y procuradores para las provincias. Los fariseos se oponen al juramento al César. ¿Hasta ahí, José? Nacimiento de Jesús, 7 o 6 antes de Cristo. Entonces, acá es un poco interesante ver, esta es la historia de cómo el Imperio Romano fue dominando y posesionándose de las tierras donde Jesús iba a nacer.
Lo que nos muestra acá esta cronología general es una secuencia de esos principales eventos que enmarcan la forma en que el Imperio Romano se fue constituyendo. Recordemos que el Imperio Romano no siempre fue un solo imperio, no siempre estuvo unido. Acá se ve como cuando César muere, el imperio queda dividido en dos. Esto también va marcando mucho lo que ha pasado con nuestra iglesia. La parte latina o romana y la parte de Oriente. Si nosotros miramos, Marco Antonio quedó con Alejandría, Siria, Palestina, que es donde las iglesias de Oriente tienen su fundamento en estos momentos también. Poco a poco, después de mirar estos eventos, se plantean algunas interrogantes y algunos hechos que se han marcado. Por ejemplo, el empadronamiento se da en el año 12 antes de Cristo. La Biblia nos dice que el empadronamiento se da en el momento en que nace Jesús. Si nos transportamos a esa época, pues decir vamos a hacer un empadronamiento no es publicar en CNN o en RCN o en Caracol y ya todo el mundo cumple. En aquel tiempo era comunicación por cartas, todo eso toma un tiempo. Por eso, y este es un error histórico que se ha atribuido a los gregorianos, recordemos que nuestro calendario actual es gregoriano, se dice que ellos en el momento en que unificaron el calendario cometieron un par de errores. Por eso Jesús, podríamos decir que históricamente nace en los años 7 o 6 antes de nuestra era o antes de Cristo. No tiene sentido decir Cristo nace 7 años antes de Cristo, pero es más o menos lo que podríamos concluir ahí. Eufrasio, ¿nos colaboras leyendo la siguiente parte, por favor? Claro, después de Cristo. Muere Augusto a los 76 años. Le sucede Tiberio y tiene 56, del 14 al 37. Poncio Pilato del 26 al 36. Poncio Pilato del 26 al 36. Herodes de 4 antes de Cristo al 39. Filipo IV antes de Cristo al 34. En el año 30, muerte de Jesús, 14 de Nisan, abril. En el año 34, martirio de Esteban. En el 35, Poncio Pilato ordena la matanza de samaritanos en el Gazirín. En el 37, la conversión de Pablo. En el 37, Calígula se erige Dios, 37 al 41. Del 41 Claudio es emperador hasta el 54. En el 44 Agripa manda decapitar a Santiago. En el 45 Hambruna en el imperio. En el 45 al 49, primer misión de Pablo. Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia y Listra. Del 48 al 49, el concilio de Jerusalén. En el 49, Claudio expulsa a los judíos de Roma. En el 50 al 52, segunda misión de Pablo. Listra, Frigia, Galacia, Filipos, Tesalónica. El 50, la primera Tesalonicenses. Del 54 al 68, Nerón. Del 56 al 57, la tercera misión de Pablo, Efesios y Corinto. Del 58 al 60, Pablo preso en Cesarea. Pablo apela al César. Del 61 al 63, Pablo proceso en Roma. La tradición dice que después del 63, Pablo fue puesto en libertad y habría hecho el último viaje apostólico por Efeso, Creta, Macedonia. Las cartas
pastorales a Tito y Timoteo, los había dejado como jefes, presbiterio, episcopio de Greta y Efeso. En el 64, muerte de Pedro en Roma. En el 67, Pablo encarcelado nuevamente y martirio en Roma. En el 67. En el 64, incendio de Roma, cristianos perseguidos. En el 67, en el 68, muerte de Nerón. Le suceden Césarés, muchos de las familias nobles. Del 69 al 79, Vespasino. Y en el 70, Tito toma Jerusalén y destruye el templo. Hasta ahí o no sigo más. Situación del Imperio Romano. Ahí está bien, Eufra. Preguntas capciosas para algunos. ¿Qué es ese 14 Nisan? Pregunta. Si calculan con los años 6 o 7 antes de Cristo el nacimiento, digo, antes de nuestra era, aseguran que en el año 30 murió, entonces tendría 36 o 37 años. Esas son todas las imprecisiones históricas que hay, Rey, pero sí, obedecería a esas imprecisiones. Incluso hay algunos historiadores que hablan que Jesús estaba cerca de cumplir 50 años, haciendo uso de un versículo del Evangelio en donde le dicen los fariseos, no tienes ni 50 años y ya estás hablando así. Entonces muchos historiadores dicen, ¿sí ve que él era por cumplir 50 años? Sí. La pregunta de 14 de Nisan. La fecha. Nisan? Nisan es un mes de los judíos. Es la De los fecha. judíos es uno de los meses de ellos. Es uno de los meses judíos, muy Judío. bien, en el que se celebra la Pascua. La Pascua. Correcto. Creo que es el primer mes del año, si no estoy mal. No. Primero. No. Creo que es el mes donde los cultivos son, o la luna, tiene que ver algo con la luna y los cultivos, algo así. Sí, especialmente el Jueves Santo va con una posición lunar. Por eso es que el Jueves Santo en la Iglesia Católica cambia de fecha. No siempre es la misma fecha todos los años, sino es de acuerdo a una posición lunar. La Pascua se para celebra, retirarlos, para cosechar en los judíos. la Pascua se celebra en la cuarta luna llena del año. Sí. Por eso es que vamos cambiando. Cuando la cuarta luna llena del año se da hacia finales de marzo, la Semana Santa cae en esa época. Tiene que ver con una posición de la luna que tiene un nombre especial en los judíos también, para cosecha. Bueno, aquí es interesante ver cómo se van mostrando los viajes o las misiones de Pablo. Y también es muy interesante, lo veíamos en alguna clase de historia, que tenía que ver con la persecución a los cristianos. Si ustedes miran, en el año 64, el incendio de Roma, que se atribuye a Nerón, pero Nerón culpa a los cristianos y dice que son ellos quienes han incendiado Roma, y comienzan esas persecuciones. Lo que bien se ve y marca también un hito importante en el Imperio Romano y en su influencia sobre la tierra de Jerusalén, sobre Medio Oriente, es la muerte de Nerón. Después de que muere Nerón, hay muchos césares, hay muchos mini emperadores, y no todos son de familias nobles. El único que se destaca es Vespasiano. Vespasiano se reconoce bastante porque él fue quien hizo el Coliseo romano. Por allá en el año 72 se hizo ese Coliseo. Y obviamente en el año 70 que viene la destrucción del templo. Recordemos que esa destrucción del templo es la que ha llevado a que los grandes intérpretes de la Biblia hayan demostrado que la carta a los hebreos no fue escrita por Pablo.
La carta a los hebreos habla de la destrucción del templo y Pablo no pudo haber visto la destrucción del templo porque Pablo fue martirizado en el año 67. Reinaldo, ¿nos ayudas leyendo a continuación, por favor? Situación del Imperio Romano. Ámbito social. Idioma común es el griego, koiné, luego el latín. Los esclavos bastante numerosos. El amo era el dueño de su vida. Eran cosas de libre disposición. Tenían valor en cuanto fueran útiles al amo. Los libertos eran esclavos que habían logrado la libertad por compra, por premio, por alguna obra especial, sabiduría o bondad del amo. La familia era de carácter patriarcal, sin embargo era proverbial. El poder que la mujer ejercía ad intra de la familia. Se decía, manda como una matrona romana. Era una institución protegida por las leyes, si bien ad intra. La vida de cada familia era una tanto desorganizada o libertina. Había legislación en relación a las herencias, propiedad, parentesco, trabajos. Educación. Se seguía el sistema griego. Bien la estoa, gymnasium, liceo, eran comunes los pedagogos a domicilio. No era una educación popular, sino para pocas personas. El pueblo tenía una cultura analfabeta, sin saber ni escribir ni leer, pero sí con conocimientos de su historia, la política, artes. Hablaban, entendían los idiomas reinantes, el griego, latín, más el propio de la región, como el arameo, hebreo, egipcio, árabe. Cultura universal guardada en la memoria. La escritura era una ayuda. La filosofía, el arte, la música, matemáticas, gramática, derecho y cultura física eran las áreas. La milicia se ofrecía como una carrera más de una vez fue obligatoria. Hubo pedagogos famosos a veces en la función de esclavos. El derecho romano y las legiones imponían la paz, el orden, la administración en las ciudades y pueblos. Fiestas, impuestos, comercio, artesanos, vías, ejército, guerras marcaban la vida de los ciudadanos. Estos con diferencias muy grandes entre la clase dirigente, comerciantes y las clases populares, labriegas, enfermos, ancianos, esclavos y artesanos. La literatura, el derecho y la filosofía marcaban el deseo de conocimiento en las clases dirigentes. ¿Seguimos? ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a esto? ¿Por qué el griego era el idioma oficial si estábamos bajo el dominio del Imperio Romano? Perdón, José, cuando el helenismo llegó a formar parte de la cultura romana en todo el imperio, el helenismo se dejó influenciar bastante por el griego. El griego mandaba antes en Atenas como cultura entre esos países. Pero el helenismo se impuso en Roma y se puso en todos los países donde Roma tenía dominio. Y por eso el griego se hablaba, pero no era un griego culto, sino era un griego vasto, un griego para el pueblo. Por eso lo llaman griego koiné. Muy bien. Y es como el español acá. El español llegó a América y nosotros no hablamos como los españoles. Venga, tío. Nosotros hemos adoptado nuevos acentos que tienen que ver mucho con el idioma y la forma en que nos comunicábamos antes. Pasa lo mismo en ese caso. Es una buena analogía para que podamos
de pronto un poco entender esa parte de por qué hablábamos allá el griego y no, o bueno, se hablaba el griego, pero como dice José Holgorio, de una manera no tan culta como se hablaba en la Grecia clásica. Bueno, José Gregorio, ayúdanos a leer lo que sigue, por favor. Lo que pasa es que a él le queda fácil, todo lo recuerda inmediatamente. Allá llegarán ustedes. Van a preguntar qué pasó con el coronavirus. Algún día. Claro que cabe entender que no solamente se hablaba el griego, ¿no? Como dice, Sí, claro. son varios idiomas los que se hablan. Una mezcla también de arameo, de hebreo, de muchos otros idiomas de la región. De acuerdo, Marcos, es un muy buen punto. Muy bien, ámbito religioso. Había un politeísmo que terminó siendo un gran sincretismo religioso. Cada quien escogía las divinidades a más del mandato del emperador. Zeus, dios supremo, Poseidón, dios del mar, Afrodita, diosa de la belleza, Apolo, dios de los males y de la salud, Dionisio, dios de la alegría, etc. Estas divinidades griegas se mezclaban con otras. Atenea, diosa venerada en Atenas, Artemisa en Éfeso y otras divinidades menores. Baco, dios del vino, Asclepio, dios de las curaciones, Tica, diosa de la muerte. Divinidades de misterio o de otras partes. Osiris, Serapis, Mitra, Adonis, Cíberes. En general, el hombre ante la divinidad tenía una actitud de temor. La divinidad castigaba porque el hombre obraba no conforme a su voluntad. El hombre cargaba con la ubris, es decir, con la culpa. Los sacrificios, los rituales de ofrenda y las plegarias ganaban la amistad de la divinidad y ahuyentaban la ira de los dioses. Durante algunos periodos, el culto del emperador se hizo impositivo. El Senado dio el título de Augusto divino a Octavio. Luego Calígula, Nerón, Domiciano erigieron sus estatuas para ser adorados como dioses. De algunos de ellos, para explicar sus dolencias, se decía que tenían una divinidad cautiva en ellos. La epilepsia, dolores de cabeza frecuentes o tumores. En algunos casos, su simple mal genio o por una galantería de sus partidarios dio origen a ser proclamado como divinidad. Los judíos nunca aceptaron el culto al emperador, pero sí ofrecían oraciones y sacrificios por él. Hay que notar que a los comienzos del cristianismo, para los romanos no era fácil distinguir entre judío y cristiano. Los primeros conversos fueron judíos que siguieron con su fe en Abraham, en los profetas y con los ritos que tenían el mismo nombre, Pascua o bautismo. Su fe monoteísta que no aceptaba la religión romana. De ahí que las persecuciones de unos también las sufrían los otros. Pregunta, sincretismo religioso, ¿a qué hace referencia? Aquí en la parte de arriba. Había un politeísmo que terminó siendo un gran sincretismo religioso. Ese es como el famoso mercado de religiones, como coger lo que me gusta a mí de cada lado, como coger un poquitico de cada lado y armar una creencia, si se quiere, a mi gusto y a mi acomodo. Exacto, son intentos de conciliar las diferentes religiones. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir también esas equivalencias entre los dioses y las diosas griegas y los dioses y las diosas romanas. Entonces ahí empieza uno a ver cómo Zeus se va asimilando a un dios romano que es Júpiter. Y así con varios de ellos. Si algún día quisieran entender un poco más de Baco, podemos preguntarle a Moisés, que él tiene una amplia experiencia en esos temas. Una pregunta cauciosa. Señor. Dependiendo de toda esa creencia, podríamos decir que también tomaron
el nacimiento de Jesús como viene de Dios y también por intermedio de una mujer humana trae a otro Dios al nacimiento. No, porque bien lo decía el último párrafo que había ahí. Los judíos no aceptaron nunca los dioses ni helénicos ni romanos. Luego ellos no hacen esas asociaciones. Miremos que el último párrafo decía que ellos se quedaron con Abraham, los profetas. Segundo, aquí está. Hay que notar que a los comienzos del cristianismo para los romanos no era fácil distinguir entre judío y cristiano, obviamente. Pero aquí arriba estaba, acá, los primeros conversos fueron judíos que siguieron con su fe en Abraham, en los profetas y con ritos que tenían el mismo nombre, Pascua, bautismo. Recordemos que el cristianismo se forma a partir del pueblo judío. ¿Sí? Entonces ellos nunca aceptaron la religión romana y por eso a lo largo de la historia del cristianismo se ha tenido que venir balanceando el tema de la fe y la razón, que tiene que ver con la filosofía griega, cómo la filosofía ha venido explicando algunas cosas de nuestra fe, pero cómo algunas cosas de nuestra fe simplemente difieren del tema filosófico. Ahí es bueno leer Fe y Razón. Sí, señor, tiene toda la razón. Ese sincretismo religioso no solamente se da inicialmente con los romanos y los griegos, sino que como lo habíamos visto también cuando tuvieron pues todas estas invasiones babilónicas y etcétera, y los lugares donde los pueblos judíos habían estado viviendo y conviviendo, ellos metían un poco de esa idolatría en su pueblo, ¿no? Y estaban ya mezclando una misma religión judía mezclada con un poco de idolatría de otras religiones. Eso fueron depurándolo en algunos momentos los mismos profetas y se encargaron de ayudar a depurar mucha de esa idolatría mezclada de otras religiones con la hebrea. Hay llegaron al criaturas. punto de que ya llega Jesús, ¿no? Pero igual hay muchos que todavía siguen mezclando otras ideologías, pero hay otros que viven ya muy sesgados a la fe hebrea, ya muy pura, y otros incluso al extremo como estas sectas dentro del mismo pueblo judío que ya se van al extremo, viviendo todas esas leyes que ellos mismos se crearon. Entonces, sí habría los que toman ese criterio de su fe judía, y de todas maneras le seguirán mezclando. Y ya pues son los apóstoles, especialmente Pablo, Pedro y esos que empiezan pues a cambiar ese judaísmo en cristianismo, por eso es que es un poco difícil de entender para estas otras culturas, diferenciar entre el cristianismo y el judaísmo, porque pues de ahí nace, ¿no? Como decía usted mismo, José. Es también importante, por ejemplo, en el judaísmo, hay criaturas mitológicas que se han metido dentro de la parte judía. Los serafines eran criaturas mitológicas del pueblo babilonio. Eran toros alados, con unas especificaciones, y el judío habla de los serafines. Y hablaba de los serafines pensando en esa figura mitológica de los babilonios que había aprendido. Santiago, ¿nos ayudas leyendo, por favor, lo que sigue? Ideologías. Las ideologías de la época influían más de lo que podemos suponer hoy día. La filosofía común, la que se vivía, estaba entre neoplatonismo, dualismo
el estoicismo, moderación, los cínicos, la nada, los epicúreos, el placer. La gente vivía en ese vaivén. Pensadores como Cicerón, 43 antes de Cristo, Séneca, 67 después de Cristo, volvieron el pensamiento político hacia la política. Dentro de la compleja situación sobresalió un movimiento llamado Gnosis. Se buscaba alcanzar un conocimiento más profundo del más allá para explicar los temas originarios. Palabras como vida, muerte, enfermedad, divinidad, el mal, el bien, el origen, la luz, las tinieblas, el conocimiento, el logos, el presente, el más allá, etc. Se repetían en el lenguaje gnóstico. Se quería dar una explicación de Dios mismo y su relación con lo creado. Era un conocimiento semioculto, con términos y explicaciones ocultas. Parece, en opinión de muchos, que Simón el Mago, Hechos 8:9, es un ejemplo de este movimiento. Santiago, quedaste en mudo y no te estamos escuchando. Ya. No me permite, ¿ahí me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Una síntesis del pensamiento gnóstico podría ser la enonía, es decir, el pensamiento estaba en Dios, quien es causa, padre de todo. La enoía es un principio femenino, origen de todo. Ella cayó en manos demoníacas hasta reposar en el cuerpo de una mujer, Helena de Troya. Dios se compadeció y su poder se hizo presente en Simón de Samaria, el cual la liberó. Había además un movimiento llamado de los Manda. Según ellos, Dios habita en la luz, pero hay seres intermedios, los Utras. Uno de ellos, Manda de Aige, se hizo presente en el mundo. Algunos de ellos se hacían llamar nazarenos. En sus escritos posteriores, nombran a Juan Bautista. No se puede negar que en las cartas de Pablo y en el Evangelio de San Juan se utilizan términos de este vocabulario, si bien el contenido no es el mismo. Otro pensamiento circundante era el hermetismo. Son 18 tratados llamados Corpus Hermeticum. El dios griego Hermes, identificado con el dios Top egipcio, que dialoga con el hombre. Hay mezcla de religiones persas, griegas, egipcias y judías. Bien. ¿Alguien quiere hablar algo o contarnos algo con respecto a esto? Si no, entonces, Marco Tulio, ¿nos colaboras con lo que sigue, por favor? Judaísmo. Se distinguen dos grupos, judíos que viven en Palestina y los que viven fuera, que formaban la diáspora. Jerusalén, destruida en el año 70, inicia la diáspora. Primero, judaísmo palestiniense, sostenido por la observancia de la ley, la circuncisión como signo de pertenencia y las normas como la observancia del sábado, no comer carnes prohibidas, rituales de purificación. Hay grupos muy especiales, se verán más adelante. Diáspora. La conducta de los judíos de la diáspora era más tolerante. La sinagoga reemplazaba al templo, el escriba al sacerdote. El culto era solo a la palabra, pues los sacrificios no se celebraban.
Los simpatizantes del judaísmo eran llamados temerosos de Dios. No les obligaba la circuncisión, aunque observaban algunas de las normas de conducta moral y religiosa. A notar que San Pablo no exigirá la circuncisión a los paganos conversos. Desde Jerusalén se mantenía vigilancia a estos grupos para no perder la firmeza y la observancia judías. El judaísmo entre los paganos gozaba de cierta prestancia y admiración por la pureza de su religión, la estabilidad de su doctrina, sanas costumbres, y esto confirmaba la tradición de ser pueblo elegido. La rigidez en su monoteísmo traía problemas para los gobernantes que usaban la fe, la religión como un elemento político unificador de los súbditos. Era un pueblo que hacía proselitismo. El libro de Jonás es una invitación. Mateo 23:15, Romanos 2 del 17 al 20. Su fuerza expansionista comercial también era importante. En cuanto al idioma, hay que advertir esto. El idioma originario judío fue el hebreo. En el 587, en el destierro a Babilonia, se le impuso el arameo, el cual lo siguieron hablando al retorno a Jerusalén. Se mantenía el idioma arameo con gran dificultad, pues el texto de la Torá estaba en hebreo y los idiomas del imperio eran el griego, koiné, y el latín. La Biblia fue traducida al griego en Alejandría bajo Ptolomeo II, en el año 300. La cultura judía de la diáspora, sin lugar a duda, se helenizó con mayor fuerza que la cultura judía palestinense. Mantenían sus relaciones a través de las fiestas religiosas, peregrinaciones, comercio, vínculos familiares. Por eso, para mantener su judaísmo, en las ciudades mantenían sus sinagogas y eran un círculo bastante cerrado. Esta situación los hacía sentir como peregrinos. En más de una ocasión fueron perseguidos. Claudio, emperador, en el año 49, cerró las sinagogas en Roma y esto causó un gran éxodo de judíos. El fuerte de la educación estaba en los niños, base la Torá, el hebreo para entender el libro, el griego que era idioma común y el arameo su idioma. Muy bien. ¿Algún comentario de alguien? No, ratifica lo que ya habíamos dicho. Lo que veníamos hablando, ¿no? Y solo pues para notar que los libros escritos en la diáspora son los que no los reconocen, por ejemplo, los protestantes, ¿no? Que fueron los libros que se hicieron fuera de Palestina, ¿no? Pues solo para notar eso. Y que se escribieron en griego, son los deuterocanónicos, ¿no? Moisés, ¿nos quieres ilustrar un momento con tu voz, con la lectura de los grupos especiales? Con un relato de lo vivido. Lo puedes hacer leyendo o de memoria. Hay que habilitar el micrófono. Ahí está. Grupos especiales. Sanedrín. Hebreo Sanedrí, griego Sinedrión. Eso lo podemos encontrar en Mateo 26:59. El término designa el Consejo Supremo que gobierna el pueblo judío. Su origen aparece en Marcos 12:6. Macabeos. Primera de Macabeos. 12:6, como órgano administrativo junto al sumo sacerdote. Sería la continuidad del Consejo de Ancianos que Nehemías tenía para la buena marcha de la comunidad judía. Esdras 5:9, 6:7, 10:8. El Sanedrín permaneció aún después de los años 70. Se formaba por miembros del sacerdocio, los ancianos representantes de la aristocracia laica judía, quienes habían ejercido como sacerdotes, los escribas o doctores de la ley, en la mayoría representantes de los fariseos. Contaba de 71 miembros, incluido el sumo sacerdote, que era su presidente. Había un pequeño Sanedrín de 23 miembros que a veces ejercía la función de tribunal, en los casos menos importantes.
Su sede de reuniones estaba dentro del templo. Se reunía todos los días, menos el sábado y los días de fiesta. La autoridad del Sanedrín dependía en realidad de la autoridad que el procurador delegado de Roma le permitiese. Dirigía los destinos religiosos y algunos aspectos civiles, guardando los límites impuestos. Saduceos. Saudococayo, derivado de Sadoc. Lo formaban las familias sacerdotales y algunos miembros de las familias aristocráticas laicas. Formaron un grupo religioso político desde el siglo II a.C. hasta el año 70 después de Cristo. Más helenistas que los fariseos, optaron por una política más laica y de cercanía con Roma. Se piensa que no todos lo hicieron y de ahí salió la comunidad de los esenios. Aceptaban únicamente el Pentateuco y su interpretación literal. No aceptaban la creencia en los espíritus ni en la resurrección. ¿Continúo? No, démosle la oportunidad a José Alberto que nos instruya también con su voz. Listo, Josecito. Dale, Betico, fariseos. Mantenían la separación de todo lo que no estuviese de acuerdo a la pureza del judaísmo. De ahí que vivían separados del común de la gente. Su origen se hace remontar a los Hasidim, Hasideos, primera Macabeos 2:42, en el año 150 a.C. tienen gran fuerza. Hacia el año 63 decayó su fuerza por la dominación romana, aunque sin perder su prestancia moral ante el pueblo que los vio siempre para imitar. Eran laicos muy religiosos, observantes. Ocuparon todos ámbitos sociales, comerciantes, ricos, sacerdotes, rabinos. Su gran fuerza e importancia la tuvieron después del año 70, pues sin templo quedaron únicos en la dirección de la conciencia y fe del judaísmo. Formaban una verdadera agrupación. A su lado estaban los escribas, con quienes formaron una verdadera fuerza moral, religiosa y a veces con bastante sabor político. No aceptaban la violencia, por eso se apartaron de los celotas. Sacerdotes. Dale, Beto. Léete, ¿sí? Sacerdotes, por favor. Listo. Durante el exilio y después, entre el 587 y el 538, el sacerdocio sufrió grandes cambios. Durante la reconstrucción de Israel, algo se fue reorganizando y es lo que en tiempo de Jesús estaba organizado. Hay un abismo grande entre los sumos sacerdotes y los sacerdotes comunes. Estos estaban divididos en 24 clases para el servicio, cada una con un mínimo de 4 y un máximo de 9. El servicio se desempeñaba durante una semana. Durante el tiempo libre ejercían muy variadas funciones, la mayoría en relación a la pureza legal, al servicio sinagogal y consulta. El sacerdocio se mantenía hereditario, así también las rígidas leyes de observancia. Algunos de ellos hacían parte del Sanedrín y gozaban de prestigio y autoridad. Sergio. El sumo sacerdote era la persona más sobresaliente de todo el pueblo. Siempre podía ofrecer el sacrificio. La escogencia de las partes del sacrificio, el orden de los sacerdotes, la presidencia del Sanedrín y oficiar la purificación del pueblo en el día de la purificación. Era el supervigilante de los tesoros del templo. Su designación estaba en manos de Roma. En el judaísmo, en tiempo de Jesús, había un espíritu de renovación ante la decadencia y romanización del sacerdocio, en especial de los sumos sacerdotes. Había una esperanza de un nuevo sacerdocio al lado de un Mesías rey. Los esenios, Qumran, serían una prueba de esto.
Se aduce que el mayor número fue de 6.000 en todo el imperio. Su fuerza estaba en el conocimiento de la ley, no solo de la Torá, también de los comentarios que hicieron las diversas escuelas. Atomizaron la ley en sinnúmero de nuevas leyes, las que llamaban tradiciones de los padres. Sus puntos doctrinales eran autoridad de la ley dada por Yahvé, universalismo del judaísmo, retribución después de la muerte, inmortalidad, la resurrección, existencia de los ángeles, la esperanza mesiánica en contra de la dominación romana, pero en una forma pacífica. La observancia de la ley apresuraría este advenimiento mesánico. Doble aspecto en la vida del hombre, la providencia y el libre albedrío. Los fariseos sí eran hombres observantes de la ley y lo hacían con generosidad. Ayuno jueves y lunes, caritativos en las limosnas, buscaban la santidad en estas obras materiales. Estas obras las hacían para santificar la semana y por los pecados del pueblo. Tenían conciencia de ser separados, justos, privilegiados por Dios. Las buenas obras las hacían para contrarrestar el mal y buscar el favor de Dios para el pueblo. La gente los vio como modelo para ser imitado. Problema cuando Jesús hacía un milagro sin observar la ley. Se dieron dos corrientes fariseas muy importantes: Hillel, alabado, y Shammai, reflexivo, reservado. Hillel llegó de Babilonia. Su periodo de influencia está desde el 60 a.C. hasta el 20 después de Cristo. Su doctrina tenía el diálogo con los paganos buscando prosélitos. Perteneciente a esa corriente, su nieto Gamaliel, el viejo, y bendiciones de Dios, y a su época de influencia del 20 al 50, San Pablo fue discípulo. El estudio del fariseo consistía en oír a su maestro, hacer diálogo con él, a más de la lectura asidua de los rollos de la Torá y algunos de los comentarios de los maestros. Muy bien. Willy, ayúdanos porfa con los escribas. Hola, ¿me oyen? Ahí sí. Ok. Dame un minutico que se me cerró aquí. Bien. Escribas. Hebreo, sofar, escribir. Griego, gramateus. Su influencia era muy grande, aunque un tanto callada. Su origen con Esdras, quien era sacerdote y escriba por oficio. Su trabajo, conservar los rollos escritos tanto de la ley como otros escritos. Hay que situarlos en la época donde un escrito era algo muy especial por el material, la tinta y el lugar de conservación. Eran llamados sabios, maestros, doctores, pues eran los que más sabían de la ley, sus minucias, comentarios. En los tribunales su oficio era muy importante. Algunos tuvieron escuelas. Cuando se les preguntaba algo, su respuesta comenzaba: ¿qué lees en la ley? Vestían túnicas y ocupaban lugares especiales en las sinagogas y explicaban la ley. Compaginaban muy bien con los fariseos. El desprecio que le daban a Jesús era porque él no había asistido a ninguna escuela y no era seguidor de ninguna. No podía decir que era discípulo de tal o cual rabí. Pastor, ¿nos ayudas con los esenios? Los esenios. Esenoi, Osioi, santos, hebreo, Esá, consejero. Nacidos del movimiento aseo que ayudó hacia el año 100 a.C. a los macabeos, poco conocidos, nombrados por Filón y Josefo. Eran un partido judío, tal vez derivados de los hasideos, exigentes en la observación de la ley, vivían pobremente, algunos no se casaban. Fue un movimiento de protesta contra la corrupción, el sacerdocio remanizado y mundanizado, el laicismo,
romanizado y mundanizado el laicismo del templo. Su espíritu se encuentra en las exhortaciones propuestas por Ezequiel 40-48. Dio origen a varios apócrifos, el libro de los jubileos, documento de Damasco. Tenían para los integrantes una especie de gnosis revelada. Qumran se considera como un grupo conventual de los esenios. Qumran, lugar a 12 kilómetros al sur de Jericó. Grupo conventual de los esenios. Sus ruinas están cerca al Mar Muerto. Los escritos encontrados en cuevas cercanas muestran una semántica muy parecida al cuarto evangelio. Luz, tinieblas, cielo, tierra, mundo, espíritu, bajo, alto, expresiones como hijos de la luz, hijos de las tinieblas. Hoy día se puede afirmar que esta semántica tuvo influencia en el Nuevo Testamento, pero no que el Nuevo Testamento dependa de los esenios. En épocas pasadas, las construcciones estaban cerca de una buena corriente de agua y a un terreno apto para el cultivo. Bueno, hasta aquí tenemos los dos primeros trabajos que teníamos que hacer. La descripción del Imperio Romano, la descripción de los otros grupos. Vamos a empezar a leer el material que tenemos hoy. Ya les comparto la pantalla. Aquí. Charán. Entonces, Luis Eduardo, ¿nos ayudas arrancando a leer esta primera parte, por favor? A todos. Entonces, cronología y biografía. Las fuentes para esto son bíblicas por las cartas y hechos, extrabíblicas mediante la comparación de los datos bíblicos con los datos históricos profanos. Los resultados no serán con la exactitud histórica de hoy, pero sí una buena aproximación. Cronología, biografía. La cronología es un marco aproximado de lo sucedido. Mayor exactitud, requiere mayores suposiciones. Biografía. Los datos serán tomados de sus cartas y de los hechos. Cartas. El interés narrativo no es el simple histórico, es apologético. Quiere que se le reconozca apóstol como los apóstoles, pues ha sido llamado, es testigo del Señor y enviado por Él como ellos. También hay un interés teológico para reconocer que solo por gracia de Dios Él es apóstol. De ahí que enfatice haber sido perseguidor de la iglesia. Lo biográfico que nos da Pablo es verídico, pero con un interés testimonial y teológico. B. Hechos. San Lucas quiere hacer ver cómo desde Jerusalén se hizo universal la palabra hasta Roma, capital del mundo. Los apóstoles fueron sus emisarios. Para Lucas en su evangelio y en los hechos, Jerusalén es un importante, es el punto de partida. Además, en los hechos busca hacer una secuencia lógica histórica de los acontecimientos, bien sea en los que él participó, cuando en los hechos usa nosotros, y en los que no. El interés de Lucas no quita historicidad a los acontecimientos que marcan la vida de San Pablo. Fuera de los textos bíblicos no hay una fuente antigua histórica, contemporánea a Pablo, que dé datos paulinos. Los datos que se encuentran en las cartas y hechos compaginados con los datos civiles ayudan a ubicar mejor la época de lo sucedido. Profe John, ¿nos ayudas con esta parte? Síntesis biográfica aproximada. Entre el 5 y el 10 nace en Tarso. En el 30, fariseo, discípulo de Gamaliel. En el 34, persecución a las eclesias. En el 37, vocación, conversión. Algunas predicaciones. Va a Jerusalén 3 años después de la vocación.
45 al 49. Primer viaje apostólico. Hambruna en el imperio. Va a Jerusalén. 48 al 49. Concilio de Jerusalén. 50 al 52. Segundo viaje. 56-57. Tercer viaje. Arresto en Jerusalén. 58-60. Preso en Cesarea. 61-63. Preso en Roma. Dejado libre. 65. En Éfeso, Macedonia. 67. Prisionero en Roma y martirio. Vocación, conversión de Pablo. Un marco histórico para entender la vocación y trabajo de Pablo. Año 30. Muere Jesús, su glorificación, Pentecostés. Segundo, 33. La predicación de los apóstoles en Jerusalén dura de 3 a 4 años. Los conversos de habla griega piden que se atienda a sus pobres y aparecen los diáconos. Sus nombres no son judíos, son griegos. Los diáconos también anuncian el evangelio. Tercero, 34. Martirio de Esteban. Persecución a los creyentes, eclesias, los cuales salen de Jerusalén y se dispersan. 4 años después de Pentecostés, Pablo, fariseo, persigue las eclesias que hay en Jerusalén. Quienes permanecen en Jerusalén siguen su predicación. Hay conversos dispersos que han formado eclesias en varias ciudades del imperio. De ahí que Pablo pide cartas para ir a Damasco a investigar a judíos seguidores del camino. Vocación, cuarto, 37. Vocación, conversión de Pablo. Veamos los inicios y el recorrido vocacional de Pablo hasta la conversión. A. Pablo hace la persecución en Jerusalén de esa nueva fe en las casas de los creyentes en su mayoría judíos que se han convertido. La realidad que encuentra es una comunidad unida, misericordiosa, abierta a todos, llena de espíritu, anunciante de la salvación que el Jesús Mesías muerto resucitado trajo para todos. Prueba de eso es su espíritu que obra en todos. Una comunidad, eclesia, celebrativa de una nueva Pascua alianza, celebrada en pan y vino y en el primer día de la semana, el domingo. Todas las comunidades que persigue viven lo mismo. Este es el primer querigma vivo que Pablo conoce. No sabemos durante cuánto tiempo sucedió esto, pero hizo mella en Pablo. B. Llegaría el momento final para un hombre recto, cumplidor de su cometido, fariseo, honesto y buscador de la verdad. C. El hecho que nos interesa es la vocación conversión de Pablo. En los acontecimientos de la iglesia naciente que nos narra Lucas, hemos visto el inicio vocacional de Pablo, en su persecución a las eclesias apostólicas. Veamos la narración de la conversión. D. ¿Se acuerdan de ese texto que es el trabajo que tenemos que comparar con otras lecturas? Sí, señor. Listo, Johncito. Sigamos. D. Lucas describe la vocación conversión de Pablo dentro del esquema literario general vocacional bíblico. Elementos que podemos descubrir. Dios es quien llama. Aparición, luz, tercera persona, voz, signo, conciencia. ¿Quién es llamado? ¿Quién es llamado? Duda o teme o no entiende o rechaza. Dios habla, explica, exige. El elegido responde, acepta. Dios certifica la elección. Hay un hecho certificativo. Hay una misión para lo que fue elegido. Estos elementos se encuentran en las elecciones vocacionales bíblicas que son descritas en forma narrativa dialogante. Estos constituyen los elementos literarios a través de los cuales se narra un contenido. No en todas las narraciones se encuentran todos los elementos ni en la misma forma. El texto de Hechos 9:1-26 es el más descriptivo, pues está en Hechos 22:5, Hechos 26:10. En ellos se puede ver algunas correspondencias. Aparición luminosa 9:3, 22:6, 26:13. Pablo cae y oye 9:4, 22:7, 26:14. Reproche 9:4, 22:7, 26:14. Pregunta-respuesta 9:5, 22:8, 26:15. En Gálatas 1:16
El término usado es revelar y no ver. El revelar lleva un sentido más de fe que de simple visión, como el término ver. En textos como Hechos 2:32, 3:15, Juan 20:19, Hechos 10:40-41, dan la idea que ver al resucitado es un don, una gracia. Lo mismo se puede decir de ver al resucitado en el relato vocacional y de conversión de Pablo. Más que verlo es revelarse, manifestarse a la fe, verlo en la fe. Por la gracia el elegido ve, entiende, acepta lo que Dios quiere. Bueno, luego viene acá trabajo para presentar, que es lo que ya habíamos trabajado las dos clases anteriores. Aquí ya hay algunas pautas más. Si queremos revisar esos trabajos, todo lo que acabamos de leer nos aporta algunos hechos interesantes para hacer esas 4 columnas o ese cuadro de forma comparativa como lo habíamos planteado. Nosotros podemos revisar el trabajo si ya se hizo o si no, tomar de acá elementos para complementar ese trabajo. Lady D, ¿nos ayudas con las conclusiones de este tema, porfa? Conclusiones generales sobre la vocación de Pablo. Primera, la narración de la vocación conversión de Pablo de Hechos 9 es un hecho histórico real. Ha llegado a nosotros a través de una estructura literaria dentro de la cual se han narrado otras vocaciones históricas reales, todas con un contenido e intención de fe, más que con un interés histórico minucioso que detalle el acontecimiento. La intención del narrador es el contenido del suceso, no el cómo sucedió. Segundo, en la narración se marca la identidad entre quien murió y el que está vivo. Tercero, Cristo marca para Pablo el nuevo rumbo y la plenitud de su sabiduría farisea. Un proceso inicial de conocimiento que, secundado con un interés por la verdad y la gracia de Dios, culminan en la formación de un apóstol. Cuarto, Jesús es el Salvador esperado. Quinto, Pablo tiene la absoluta certeza de ser apóstol, pues el Señor, por gracia, lo eligió y se lo reveló. Pablo aceptó esa nueva condición de conocimiento, ya no fariseo, ley, sino misericordia universal. Sexto, el inicio de su proceso de conversión estuvo en el testimonio que recibió de las comunidades apostólicas que persiguió, y su proceso finalizó con su entrega total a Jesús durante toda su vida. Todo culmen tiene un proceso. El culmen, el martirio, es la corona de su proceso vocacional. Bueno, aquí viene un trabajito, no es para entregar, es un trabajo para, como dice ahí, hacer el ejercicio y el resultado guardarlo en mente. Y es reflexionar en torno a si se puede hacer un paralelo de la propia vocación, elección diaconal con las narraciones anteriormente comparadas o con el esquema vocación anteriormente visto. Pensar si sí podemos hacer ese paralelo o no y tratar de explicar el por qué. El segundo trabajo, ese sí es un trabajo que tenemos que hacerlo, que es el que ya hicimos la comparación de los relatos vocacionales. Son los cuadritos que tenemos que ir guardando dentro de la carpetica de trabajos que tendremos que entregarle a Monseñor. Y el tercer trabajo es ir pensando en esa frase de Pablo, que cada uno crea que para él fue la síntesis de su vida. Tenemos que ir pensando en esa frase. No sé si más adelante en el material tengamos algo que hacer en torno a ese, pero es ir pensando en eso. ¿Cuál sería la frase que Pablo dijo que puede sintetizar lo que fue su vida? Vamos a parar ahí. Si alguno quiere, podríamos mirar este punto 3 rápidamente.
si alguien quiere hacerlo de tarea está bien, si no lo podemos hacer en 8 días en la clase. Dice, esta parte sobre la personalidad de Pablo se desarrolla como trabajo personal. Se presentará como trabajo para ser presentado en físico bajo las siguientes formalidades. Cada uno lo que va a hacer es escribir un artículo que pidió la revista Mundo Actual. Es una revista de circulación nacional, de lectura popular, que sale cada 15 días. El artículo tendrá el nombre que cada uno le dé. Ojalá sea llamativo a la curiosidad de la gente. Se pide personalidad de Pablo, no datos biográficos. Y debe tener máximo una hoja o 2 páginas. Entonces, si quieren ir pensándolo, si tenemos tiempo en esta semana y queremos adelantarlo, lo podemos adelantar. Como dice ahí, va a ser presentado. O sea, este es otro trabajo que va a ir en la carpetica de trabajos que estamos armándole a Monseñor. Si todos están de acuerdo, porfa se colocan en video para poder hacer un print screen que registre la asistencia a la clase. Eso, con la gorrita bien puesta, Beto. Y si ustedes quieren, podríamos dar por terminada la clase. Perfecto. Y nos preparamos y a las 9:45 regresamos. Una pregunta. Johncito, pregunta. En los textos que está para analizar del cuadro, además aparece el de Lucas 1:5-23 que no estaba en el trabajo inicial. No, hagamos los que nos habían dicho originalmente. Ah, ok, listo, Sí. listo, vale, vale, José, gracias. Listo, no hay problema. Bueno. Entonces, Una preguntita. otra pregunta, señor. Es que se me fue aquí el sonido en el momento que estaba comentando lo del trabajo, qué pena. Ah, ok. Es en la página que terminamos, que es la página 39. Sí. Ahí lo que tenemos es simplemente el número 3, que es un trabajo que se debe guardar en la carpeta. Como les decía, si tenemos tiempo en la semana y lo podemos hacer como tarea para la próxima clase, bien. Si no, lo podemos trabajar en la próxima clase. Que está la descripción ahí en esa parte de abajo. Es escribir un artículo. Cada uno de nosotros es un periodista y va a escribir un artículo para la revista Mundo Actual. Lo que tenemos que hacer es ser creativos en el título del artículo. Y obviamente el artículo debe enmarcarse en la personalidad de Pablo. No vamos a hablar en el artículo de aspectos biográficos o solamente la biografía. Nació acá y vino acá y viajó y trabajó y murió. No, es más un artículo en torno a la personalidad de Pablo. Periodista soy yo. El periodista soy yo, sí señor. No se quede callado, denuncie. Muchas gracias. Bueno. 9:45. ¿Ya tomó la fotico? ¿Ya tomó la fotico? Señor, sí señor, ya se tomó la fotico. Claro, gracias, nos vemos a las 9:45. Gracias. Gracias. Chao. Muy bien. Gracias. Chao.